Ya un segundito. Listo. Bueno, pues buenas noches a todos ahora sí. Hoy, 15 de febrero, vamos a conmemorar el Día Internacional de el Síndrome de Angelman. Nos lo va a exponer el doctor David Serrano, él es genetista de la Universidad Nacional, actualmente genetista de la Clínica Colombia, tutor académico desde el inicio de este grupo y nos va a presentar pues este tema. Lo que pues ahí está, ahí estoy viendo la presentación. Si estás hablando, no te escucho, creo que tienes todavía el micrófono ahí silenciado. Listo, no. Ahora sí, ¿cómo está el audio? Ahí está bien, yo lo escucho bien. Ah, bueno. Listo, es que estaba ubicándome para que estuviera mejor el audio. Listo, bueno, como dijo Sebastián, pues mi nombre, yo soy David Serrano Pérez, soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, magíster de la Universidad Nacional de Colombia también. Actualmente me desempeño como médico genetista en la Clínica Colombia y como médico genetista eh, también me estoy desempeñando en el laboratorio clínico Colcan. Entonces, pues vamos a entrar ya en el tema, que es el síndrome de Angelman. Segundito. Entonces, pues hoy es el día del síndrome de Angelman. Pues para hacer una breve como presentación histórica, entonces el síndrome fue escrito por, dame un segundo que no quiere pasar, eh, Harry Angelman en 1965. Harry Angelman es un médico británico, pediatra de, de especialización, quien dentro de sus estudios les llamó la atención tres pacientes que tenían unas características clínicas que eran como similares. Tenían unas fases muy similares, pero lo que les llamaba la atención es que además de tener una discapacidad intelectual, tenían tres características como en común. Uno, un trastorno convulsivo. Dos, que tenían un severo problema o un retraso severo en el desarrollo del lenguaje. Prácticamente estos pacientes tenían una habla muy limitada y tenían alteraciones en los movimientos, tenían movimientos espasmódicos, pero principalmente una marcha atáxica. Y adicionalmente, como un hallazgo que también le daba como algo más de valor a lo común que presentaban estos pacientes, es que eran unos pacientes que permanecían como en un estado de euforia o como una felicidad mucho más constante. Entonces, estos pacientes presentaban una risa excesiva. Él hizo una descripción de esos tres casos y publica un artículo eh, en esa época asociado con el síndrome. También históricamente, en ese momento no se sabía cómo la causa genética o dónde era el locus donde se iba a encontrar el posible origen genético de esta patología. En 1987, haciendo algunos estudios de otros pacientes que también tenían las características del síndrome, se evidenció en un cariotipo, en cariotipos de alta resolución, que algunos de estos pacientes tenían una de lesión, una de lesión a nivel en el cromosoma 15, en el brazo largo. Este síndrome es un síndrome, eh, pues no tan frecuente, dependiendo de las poblaciones, se encuentra más o menos en una prevalencia entre 1 a 12.000 o un paciente por cada 20.000 nacidos vivos. En promedio, vamos a hablar que uno en cada 15.000 pacientes nacidos vivos. Eh, el doctor Angelman también cuando hizo la descripción en el artículo que publicó, lo publicó como el síndrome de los niños que pues, parecían una marioneta feliz. ¿Por qué? Porque una de las características que él observaba era que eran niños, además de esa marcha táxica que tenía, siempre los llevaban de un lado para el otro. Y eran niños pues muy felices y que se dejaban manipular mucho más fácilmente en esos que él describió. Y por eso, siempre que ustedes van a buscar el síndrome de Angelman, siempre se refieren a este tipo de asociación con el arte, con esta
pintura o con este óleo de Giovanni Francesco Carotto, que es un pintor italiano que hizo una pintura y lo que vemos acá común es que se ve la marioneta, pero también vamos a ver la fase de la expresión de la pintura, que vemos un paciente que tiene esa risa constante, que tiene, incluso si uno lo ve acá, el labio superior es muy delgado y siempre lo han hecho esa asociación con esa parte también artística. Dentro de las características clínicas de síndrome de Angelman, ya las he mencionado en una parte en la introducción, pero lo que vamos a ver común es, uno, la discapacidad intelectual. Estos pacientes siempre tienen una discapacidad intelectual que por lo general es moderada y en algunos casos los pacientes tienen una discapacidad severa. El retraso en el desarrollo, como describo acá, empieza en el primer año de vida, pero digamos que lo más frecuente que uno empieza a ver es que el retraso de los hitos empieza a verse más frecuente a los 6 meses de edad. El niño ya empieza principalmente con los hitos motores, hay un retraso en la sedestación, hay un retraso posterior también en el primer año en el gateo, posteriormente ya en la marcha, cuando ya empezamos en la época del lenguaje, son niños que no, por lo general no hablan. Entonces es algo que ya toca empezar a ver como en los signos de alarma en esos pacientes. Cuando recibimos un niño con retraso en el desarrollo, uno de los posibles diagnósticos diferenciales es el síndrome de Angelman. Eh, la disfunción motora, como hemos mencionado, puede presentarse en niños con temblor, temblor a la marcha, espasmos involuntarios y lo que más llama la atención siempre es la marcha atáxica. Algunos pacientes pueden cursar con microcefalia, no todos los pacientes con Angelman siempre tienen microcefalia y algunos pacientes pueden tener hipotonía y llama la atención que algunos pacientes también presentan hiperreflexia. Otra característica son los trastornos de comportamiento. Dentro de todo el espectro de trastornos de comportamiento pueden tener hiperactividad y déficit de atención. Los pacientes también tienen trastornos del espectro autista. Esto sí varía en muchas publicaciones. Algunos hablan de frecuencias bajas como un 30%, otras publicaciones entre 30 al 60%, pero hace parte también del espectro de los trastornos comportamentales. Y como lo que siempre llama la atención, eso sí llama la atención mucho. Un niño que tiene un retraso en el desarrollo, ustedes lo ven, que a toda hora tiene una fasis feliz, o como si, o lo otro que también se describen es como si permanecieran con la boca abierta en una forma frecuente, es algo que llama la atención para que uno también pueda, además de las otras características, empezar a sospechar este síndrome. La risa excesiva no necesariamente es que ellos estén riendo, pero es esa expresión de la boca abierta, como si estuvieran sonriendo, lo que siempre nos llama la atención. Estos niños también hacen una actividad frecuente, como muy estereotípica, que es llevarse muchas veces objetos a la cavidad oral, objetos a la boca, las manos o los dedos también al interior de la cavidad oral. Y otra característica que uno a veces le pregunta a los papás cuando uno ya sospecha y uno les dice, oiga, ¿será que su niño cuando se está bañando, cómo se comporta él? Sí, doctor, él por ejemplo, cuando se bañan, les gusta, si son muy pequeñitos, estar en la tina y eso juegan y se ríen mucho más. Les gusta lavarse las manos muy frecuentemente. Les gusta jugar con el agua. Esa atracción por el agua es otra característica que no es uno de los criterios mayores del diagnóstico, pero que haciendo todo el contexto nos puede guiar y orientar hacia el síndrome. En los niños se va a ver mucho más los trastornos del sueño que van mejorando con la edad. En los adultos son mucho menos frecuentes, pero sí se ven. Trastorno del sueño porque disminuyen las horas del sueño. Una puede ser una de las características. Un tiempo prolongado para iniciar el sueño, o sea, se demoran mucho en alcanzar la fase de sueño profundo. Y cuando alcanzan el sueño profundo, también tienen despertares frecuentes. Nocturnos tienen también muchas temores o terrores nocturnos también. Parasomnias, que son esos movimientos que están durante la fase REM frecuentes y somnolencia diurna, pero esta somnolencia diurna es secundaria ¿a qué? A que tienen todo ese problema y que no tienen una fase de sueño también compensador y por eso presentan la somnolencia. Acá vemos una fotografía de diferentes niños que tienen el síndrome. A veces se describe una fase característica o como en común. Algo que llama mucho la atención es el puente nasal amplio, o a veces es un puente nasal plano. La nariz es una nariz, digamos que la describimos como larga, pero con una punta nasal un poco más pequeña. Algunos pacientes pueden tener filtro largo
Y si ustedes se dan cuenta, siempre la expresión como es, como si estuvieran riendo o con la boca abierta en una forma constante, pero siempre esa como tendencia a la sonrisa es frecuente. Si ustedes ven, por ejemplo, en la niña de la imagen A y de la imagen E, vamos a observar que también tienen diastemas, o sea, esa separación entre los dientes. Vamos a observar también, por ejemplo, en el niño del B, se puede ver el aumento del polígono de sustentación, que eso es también asociado a la marcha táxica, pero dense cuenta que siempre esa expresión con esa boca abierta o sonriente es algo muy característico. ¿Listo? Pueden tener otras anomalías también faciales, pueden tener alteraciones con fisuras palpebrales horizontalizadas o orientadas hacia abajo algunas veces. Y el mentón en algunos pacientes puede ser normal, algunos pacientes pueden tener un mentón también pequeño. Eso sí puede variar, esa característica es variable a nivel facial. Uy, acá en el público, ¿qué estamos viendo acá? ¿Por qué mostramos una imagen en A y otra en B? ¿A qué sería alusión? ¿Quién del público quiere participar? Cualquiera, no todos. Uno es Me un escucho. Prader-Willy y el otro el Angelman. Ah, bueno, sí, señor. Prader Willy y Angelman. Ahorita vamos a especificar qué es eso. Son dos síndromes de impronta genómica. Están en el mismo locus, pero afectan dos genes distintos y afecta esa región en una forma de impronta distinta. Entonces ya más adelante vamos a mencionar la impronta. Una de las características y que causa más morbilidad en estos pacientes es las convulsiones, la epilepsia. Por lo general, las convulsiones y la epilepsia son más generalizadas, no tienen siempre un patrón, digamos, una semiología muy común, pero digamos que lo que se va a ver son frecuentes mioclonías. Algunos pacientes hacen trastornos de ausencias, hacen ausencias, pero también podemos ver incluso también descritos pacientes que hacen convulsiones tónicas, clónicas, en algunas ocasiones atónicas. Lo más común es que son generalizadas. Es muy poco frecuente ver epilepsias focales en estos pacientes. Y si ustedes ven, es una alta incidencia. 80-90% de los pacientes presentan algún tipo de convulsión. Comienzan en una edad temprana, frecuentemente después del año, pero casi después de los 3 años, una gran proporción de los pacientes, ya casi el 80%, han tenido algún episodio convulsivo. Eh, el 25% de los pacientes ya lo tienen antes del año de edad. Y algunas veces creen que pueden tener unas características en el electroencefalograma que pueden ser, digamos, algo comunes. Lo principal es que se ven ondas lentas de gran amplitud y después acompañadas de algunas descargas. O sea que vamos a ver ondas delta, algunas ondas beta que se van a ver frecuentes y después vamos a ver un patrón de descarga de punta, onda. Hay en algunos pacientes, incluso que yo ya he visto, en lo que llevo en la clínica, sí se observa que tienen farmacoresistencia. Algunos pacientes son de difícil control, esas epilepsias. Incluso uno pensaría que sería más en los niños, pero ya llegan a la edad adulta y siguen con esa farmacoresistencia. Una de las teorías de que por qué se produce todo ese espectro convulsivo es porque hay una alteración a nivel sináptico en la formación de la sinapsis que lleva también a una disfunción GABAérgica. Por eso estos pacientes responden mucho mejor como primera línea a medicamentos como el ácido valproico, fenorbital y clonazepam. Como segunda línea, cuando ya empiezan a hacer algo de farmacoresistencia, podemos utilizar las opciones que están abajo como el levetiracetam y clobazam. Y topiramato y la motrigina ya como segunda línea, casi ya como tercera línea. Acá vemos un electroencefalograma, vemos en el lado izquierdo una flecha donde vemos las ondas lentas. El paciente viene y hace ese patrón de ondas lentas, delta, y posteriormente en la flecha roja, en el lado derecho, vamos a ver cómo cambia ese patrón y empieza a hacer esas descargas de punta a onda. Entonces, ese patrón que viene como un poco lento y después hace la descarga, no es que sea patognomónico el síndrome de Angelman, pero puede ser una característica común en algunos pacientes. Entonces, es algo que también orienta al diagnóstico. Dentro de la etiología, entonces, como vimos en la imagen, como el compañero respondió, habían dos síndromes.
hay síndromes que son de impronta genómica. ¿Qué quiere decir la impronta genómica? En un locus específico de un cromosoma, vamos a ver unas regiones donde se abarca varios genes que son improntados. Improntados quiere decir que solo se va a expresar un alelo de los dos que están, por ejemplo, en este caso es el gen V3A en el Angelman. Uno de los dos alelos se va a silenciar, el otro solo es el que va a estar activo. O sea que solo se va a expresar un alelo. Y que depende también del origen de donde se herede el alelo. La expresión entonces depende si el alelo es heredado del padre o de la madre. El caso de Angelman, el que se impronta es el alelo que es de origen paterno, o sea, el que se bloquea. Y el que está activo es el alelo de origen materno. Ese es el que tenemos que tener activo. El que va a expresar la proteína y va a hacer la función a nivel corporal, principalmente, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Hay muchos patrones, hay muchas formas de que se pueda improntar el alelo paterno. Dentro de eso les voy a mostrar, hay patrones, eso es complejo, no solo es un solo mecanismo, hay mecanismos de metilación del DNA, metilación y silenciamiento también asociado con remodelamiento de la cromatina, como les voy a mostrar acá, también silenciamiento post-transcripcional a nivel de la inhibición, o bueno, la competencia de un RNA antisentido que bloquea una polimerasa que evita que el RNA del V13A del alelo paterno se pueda expresar. Entonces, esto es un cambio epigenético. No hay un cambio directamente en la secuencia del DNA, sino es un cambio en el cual vamos a bloquear el gen para que no se exprese. Entonces, ahí hay ejemplos de cómo se hacen procesos de esos enlineamientos. Metilación del DNA, en algunos casos se puede metilar la región promotora de un gen. En otros casos, la remodelación de la cromatina, por ejemplo, agregando grupos metilo, que hace que las histonas se compacten y eviten que algunos factores de transcripción puedan tener acceso a la región promotora y no se exprese el gen. Y en el síndrome de Angelman, como lo que más se ha investigado, se ha encontrado como uno de los patrones para el silenciamiento, es este nucleótido antisentido, SNHG14, que es un RNA nucleonar pequeño, que lo que hace es que haya una competencia de la polimerasa que está generando este RNA y va a llegar a un punto que se encuentra en el exón 4 del gen y lo que hace es que se inhiba la RNA polimerasa, el V3A del alelo paterno. Al inhibir esa polimerasa, ese NGH4, la polimerasa él inhibe a la otra polimerasa y no se va a expresar el RNA del V3A. Entonces se produce un silenciamiento, en este caso, ya a nivel post-transcripcional, a nivel del alelo paterno. Entonces acá vemos qué es lo que pasa en una forma muy sencilla en global. Vamos a ver que, eh, bueno, este es un ejemplo, en este caso está al contrario, pero pues la imagen que es como representativa, uno de los dos se va a silenciar, en este caso se está silenciando el materno, que es lo contrario, esto es lo que pasa en Prader-Willi, y el alelo paterno se expresa. En nuestro caso, en Angelman, sería el contrario. Teríamos una proteína azul y veríamos silenciado el gen, el alelo, que sería el paterno. Ese no produciría, sería el caso contrario. Entonces, la etiología de este síndrome, se ha descrito 5 etiologías. La quinta etiología es muy poco frecuente, entonces vamos a mirar las más frecuentes, de la más frecuente a las menos frecuentes. ¿Dónde se localiza el gen V13A? La región donde se hace ese proceso de impronta es en el cromosoma 15, en el brazo largo, en la banda 1, en la región 1 y en la banda 1 y la subbanda 2, hasta la banda 1, hasta la región 1 con la banda 3. O, como dicen todos, en 15Q11.2 hasta Q13. Esta región que estamos localizando acá es la localización genómica, de dónde a dónde son los puntos, digamos que de inicio y final, hasta dónde va la región, que por lo general se afecta. Este gen V3A
más adelante les muestro, produce una proteína que es una ubiquitina ligasa, que lo que hace es diferentes procesos, principalmente llevar a una poliubiquitación que lleva a una proteína hacia el proteasoma y a la degradación. Entonces, dentro de los mecanismos moleculares, el más frecuente que vamos a ver dentro de la etiología es una deleción del alelo de origen materno. Por lo general, es muy frecuente que sea de novo, se pierde todo este alelo y en el 70-80% de los casos es la etiología. Al perder esa región, si hay una deleción que se lleve toda esta zona, pues, ¿qué va a pasar? También vamos a perder el gen V3A, que es el que necesitamos expresar. Si no se encuentra ese gen, porque se perdió, y el otro está silenciado, a lo último que no hay expresión de proteína y se produce el fenotipo y la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con la lesión? Con la lesión, a diferencia de los otros mecanismos, puede ser más severa porque dentro de ella hay otros genes que pueden también favorecer el desarrollo neurológico. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, y hay otros genes, por ejemplo, algunas veces puede incluir el gen OCA, que es un gen que está implicado en todo el metabolismo de la tirosina para dar posteriormente melanina. Entonces, los pacientes que tienen también esta lesión tienen como característica adicional que pueden tener hipopigmentación de la piel y algunos dicen una piel muy clara, vemos ojos también muy claros, como si fuera no un albinismo pleno, pero sí puede tener características de piel mucho más clara. Eh, ¿Cómo podemos empezar a hacer todo el diagnóstico? Pues obviamente primero hacemos el proceso para determinar si es una región que tiene alteración en la metilación. Utilizamos MLPA, MLPA. Podemos utilizar la hibridización genómica comparativa o microarray para detectar la lesión. Anteriormente, cuando no se tenía tan fácil acceso al microarray, pues se utilizaba un phage locus específico para la región 15Q y podíamos detectar si había una lesión. ¿Listo? Esta lesión es el mecanismo se produce por efectos de recombinación no homóloga. Y entonces, lo que también hay de común en esta región es que hay unas regiones de secuencia repetitiva que facilita que esa recombinación no homóloga pueda tener, en este caso, esa alteración o esa pérdida o esa lesión. El otro mecanismo que por frecuencia es variantes patogénicas intragénicas. O sea, vamos a ver, eh, a nivel monogénico, vamos a ver, o mutaciones, variantes patogénicas, nocens, misens, lesiones, eh, indels, que pueden generar una proteína que sea disfuncional. Entonces, lo mismo, si tenemos un alelo paterno silenciado y tenemos una variante patogénica que lleva a que sea una proteína disfuncional, pues va a presentar las manifestaciones fenotípicas. Como en la de lesión, como vimos anteriormente, habían otros genes que pueden apoyar también a todo el espectro, incluso a algunos en la función neurológica, pues entonces la de lesión por eso tiene un espectro más severo. En este caso, las variantes puntuales sí se ha descrito que pueden tener un fenotipo un poco menos severo y por lo menos no se ve tan frecuente lo que les manifestaba de lo de la piel. El tercer mecanismo es por disomía uniparental. Disomía uniparental es dos cromosomas, dos copias de un cromosoma que vienen del mismo parental. Hay tres mecanismos. En la primera que estamos viendo acá, en el lado A, vamos a ver algo que es la complementación gamética. Todos estos mecanismos se originan por una alteración o un error en la disyunción meiótica. En el momento que se está haciendo la meiosis, en este caso, están afectados tanto el óvulo como el espermatozoide. En la meiosis del óvulo, este óvulo quedó sin completamente ningún cromosoma, o sea que las otras células tenían los otros dos cromosomas, y en este caso es todo lo contrario, el espermatozoide en el proceso no se separaron y él quedó con las dos eh, copias de este cromosoma. Al hacer la fecundación o la fertilización, vamos a ver que van a haber dos cromosomas, en este caso paterno, y pues no hay copias en este caso materno, en este ejemplo. Entonces se produce una disomía uniparental. Dos cromosomas que son provenientes, en este caso, del padre.
En el otro mecanismo que estamos viendo acá, se produce algo que se llama el rescate trisómico. Vamos a ver que el error de la disyunción en este ejemplo está a nivel del óvulo y el espermatozoide viene con su cromosoma normalito, con una sola copia. Se produce una trisomía y digamos que se hace un mecanismo para tratar de que esa trisomía se pueda corregir. ¿Pero qué? La embarra. En vez de quitar el cromosoma extra materno, pues quitan el cromosoma paterno y vemos que en este caso es una disomía uniparental que viene, en este caso, de origen materno. Y el tercer mecanismo de disomía uniparental es el rescate monosómico. En este caso vamos a ver un gameto nulisómico, vemos en este caso el gameto paterno que no tiene ningún cromosoma porque hubo un error en la disyunción y vemos el materno que viene con su cromosoma normalito. Cuando se hace la fertilización, queda solo un cromosoma, una monosomía, y lo que hace el mecanismo compensatorio es duplicar todo ese cromosoma. Entonces vamos a ver un cromosoma totalmente idéntico a nivel materno. Entonces en este caso sería una isodesomía uniparental de origen materno. En el caso de Angelman, vamos a ver que la frecuencia es entre el 3 al 5% de los casos, puede ser la etiología del síndrome de Angelman. Y ustedes dicen, ah, pero si hay bueno, en ese caso la unisomía uniparental va a ser de origen paterno. Vamos a tener dos cromosomas paternos, y si hay dos cromosomas paternos, ¿qué es lo que pasa en ese locus? Vamos a tener un cromosoma que tiene su alelo silenciado, y como el otro también es del origen paterno, pues también va a estar silenciado. Entonces, negativo más negativo, no hay proteína, no hay función proteica, se produce el fenotipo. Y ya menos, dentro de las también menos frecuentes son los defectos a nivel de las regiones que regulan la impronta genómica. Hay siempre regiones donde hay unas regiones IRC o acá lo colocan IC, que son controladores de la impronta. Si hay una alteración en alguno de estos, ya sea por una deleción, describen de lesiones a nivel del centro regulador de la impronta, o alteraciones en el patrón de metilación de esta región reguladora de la impronta, se va a afectar y lo que va a llevar es a lo último una alteración que altera la impronta normal. En este caso, el V3A es una región que está hipometilada o no metilada y puede generar esa alteración en el centro regulador, que se produzca un proceso contrario y se hipermetile el V3A. Y si pasa eso, el gen se bloquea, entonces bloqueado más bloqueado, que nos da un gen, no hay expresión de la proteína. Entonces es el cuarto mecanismo. No coloqué al quinto, pero el quinto es muy poco frecuente, que es el 0, menos del 1%, incluso pueden describir hasta el 0.1% de los casos, que es por una translocación no balanceada en el cual se produce una delesión de la región de locus 15q11.2 o un q.3. Es muy poco frecuente, pero es uno de los mecanismos. Y a lo último, lo que lleva es a una lesión. Acá es como un resumen para que vean que son los mecanismos de lesión, o sea, se pierde, por ejemplo, en Angelman, miren, se pierde la región, unisomía uniparental, vemos acá en este caso los dos cromosomas de origen paterno, o sea, dos alelos silenciados, vemos la mutación puntual, entonces acá el silenciado, acá una mutación puntual que produce una proteína no funcional o disfuncional, y alteraciones en la región controladora de la impronta, que sería uno de los mecanismos. Y el quinto que les mencionaba yo era la translocación no balanceada, que involucra a la región del cromosoma 15. Dentro de los algoritmos de diagnóstico, pues digamos que lo que uno primero utiliza es un estudio que me permita ver si hay una alteración en la metilación, o sea, en el sitio donde está la impronta. Entonces, si hay una alteración en la metilación, tenemos que saber cuál es el mecanismo. Después de que hacemos, eso ahorita lo podemos utilizar con una técnica con el MLPA, y ya cuando vemos que hay una alteración, podemos empezar a mirar qué es, por una lesión, será por una disomía uniparental, será por un trastorno en la impronta. Entonces podemos utilizar como las técnicas que les dije, vamos a mirar un FISH, un microarreglo,
En el FISH podemos mirar si hay la lesión, en el microarreglo podemos mirar si hay la lesión. Incluso en algunas ocasiones se puede detectar regiones comunes que nos dan la sospecha que hay una disomía uniparental. Y si excluimos esas posibilidades y si no lo hacemos por el microarreglo, se pueden utilizar STR, se pueden utilizar regiones SNP específicas para determinar si hay una disomía uniparental. Y si descartamos esas, pues podemos sospechar que es una alteración del imprinting. Si no hay una alteración en la metilación, si sale negativo, pues lo que tenemos que pensar inmediatamente es, oiga, va a ser una mutación puntual. Entonces podemos hacer una secuenciación por NGS del V3A o por Sanger y determinamos si hay una variante patogénica en el gen. Si todo este algoritmo sale negativo, tenemos que pensar, oiga, ¿será un Angelman? O pueden haber síndromes que tienen unas características similares, como les vamos a mostrar ahorita, como el Mowat-Wilson, como el Pitt-Hopkins, que tienen algunas características similares y podemos empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando se altera, después de todos estos mecanismos, la función de esa V3A, que es una ubiquitin liasa, vamos a verlo primero acá, ahorita voy a ver por la diapositiva, es una ligasa que lo que hace es que poner grupos ubiquitina a unas proteínas. En este caso, en este gráfico, vamos a ver que hay una enzima que transfiere, acá hay una transferencia sucesiva de ese ubiquitina, y lo que vamos a ver es que nuestra enzima, la E3, va a favorecer que después se transfiera todo ese grupo de ubiquitina a la proteína de interés. Hace ese proceso repetitivamente y va a generar, en este caso, por ejemplo, una proteína poliubiquitinada que va a ir al protosoma y a su respectiva posterior degradación. Y ustedes dicen, pero si se afecta pero ¿por qué se produce la enfermedad si lo que necesitamos es degradar proteínas? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se requiere que algunas proteínas que están en un punto a nivel en el desarrollo embrionario y después en el desarrollo postnatal también influyen, se necesita que se degraden en algún punto específico. Si esas proteínas no se degradan, van a afectar otro tipo de vías, que por ejemplo en el caso en el desarrollo embrionario, en el Angelman, alteran la sinapsis o la correcta sinapsis, y entonces si se altera la sinapsis, pues va a llevar a todo el fenotipo, las alteraciones que llevan a epilepsia, el retraso en el desarrollo y todo lo que vimos en las características clínicas. Entonces la V3A transfiere una ubiquitina desde la E2, miremos acá, desde la E2 a favorece para que esa ubiquitina se pueda después transmitir o ligar a nivel de la proteína de interés. ¿Listo? Entonces, hay dos procesos, monoubiquitinación, que es solo colocar una ubiquitina. Esas proteínas que se monoubiquitinizan, digámoslo así, son proteínas que regulan procesos como transportes de membrana a nivel del sistema nervioso, por ejemplo, cuando se está formando toda la parte del tubo neural o la maduración o toda la diferenciación del tubo neural y la regulación post-transcripcional o transcripcional. Entonces pueden también regular la remodelación de cromatina. Si se alteran algunos procesos de remodelación de cromatina de proteínas que pueden favorecer la metilación o la desacetylación en algunos genes que son necesarios para un determinado punto en el desarrollo embriológico, pues, por ejemplo, si se metila, se ubiquitina y se metila una proteína que es de metilación, que en un momento específico necesitamos que metile y se lleva al proteosoma, puede alterar la expresión de esa determinada proteína en el proceso embrionario. Y lo más frecuente es la poliubiquitinación, entonces proteínas que se van a la vía del proteosoma. Entonces acá hay ejemplos, por ejemplo, proteínas que necesitan poliubiquitinarse, como la P27 y P53. En este punto son proteínas que en un momento dado regulan la proliferación, principalmente a nivel neuronal, y la supervivencia de algunas neuronas en ese proceso que se hace de selección. Y si están sobreexpresadas, algunas de esas neuronas en ese proceso de selección van no a, digamos, a entrar en proceso de apoptosis y empieza ese proceso de alteración en la morfología y la diferenciación a nivel neuronal, y eso es lo que lleva a trastornos tanto en la maduración y en la formación de sinapsis neuronal.
Otro, por ejemplo, la efexina, y ARC están directamente implicadas en la formación de sinapsis. Entonces, y en la remodelación, posteriormente, de que se hace el árbol sináptico, hay un proceso de remodelación sinaptogénica o de la sinapsis, y posteriormente hay una proteína que regula todo este proceso. La elevación de, por ejemplo, este nivel de efexina 5 o RC, si no se degradan, al aumentar los niveles de la proteína ARC, aumenta la endocitosis, por ejemplo, de receptores LAMPA, y en ese proceso de formación de sinapsis, si se alteran, si se aumentan, lo que hace es que haya una transmisión sináptica exagerada, excitatoria, y altera tanto la morfología neuronal y posteriormente también puede afectar todo el proceso que lleva a alteraciones que pueden llevar a convulsiones o epilepsia. Entonces acá es un gráfico muy básico. Miramos que en la normal, mire cómo se está haciendo el proceso sinaptogénico normal, pero en el Angelman, primero mire cómo hay, pueden haber, acá no muestran tanto la alteración de la morfología, pero miren que hay menos sinapsis, menos árbol sináptico que después va a afectarse. En este caso, se está afectando, tanto podría ser la diferenciación, pero también la cantidad de sinapsis que está mostrando acá. Diagnósticos diferenciales de Angelman. Como les decía, por ejemplo, uno puede hacer todo el árbol todo el proceso diagnóstico, como les mostré, pero no salió nada. Y uno dice, ay, ¿será que sí sea un Angelman? Pues bueno, digamos que si se hizo la hibridación, entra, podemos determinar un Phelan McDermid, eso lo podemos detectar en un microarreglo. Podemos detectar también microarreglos síndrome de Cohen-Bridges, también puede tener características de morfología facial, retraso en el desarrollo, incluso también características autistas. El síndrome Pitt-Hopkins también puede tener esa fases como en niños que tienen trastornos del comportamiento, niños que pueden tener también alteraciones motoras. Y este es uno que también hay que descartar, el retraso mental ligado al cromosoma X tipo Christianson. Tiene característico microcefalia, epilepsia, ataxia, que eso también lo tiene Angelman. El Mosbaugh Wilson tiene algo característico, son niños que también los ve uno con alteración severa en el lenguaje, pero también son niños que tienen como ese comportamiento afable, algo feliz, que también puede tener, incluso puede tener dentro de su espectro de patología, algo de características de rasgos autistas. El manejo del seguimiento de los pacientes con Angelman, es una de las principales, es la epilepsia. Es una comorbilidad que más afecta a los pacientes. Sí, la discapacidad intelectual también la afecta, pero como les mencioné, es una característica común en los pacientes. Ya les había mencionado que estos son los medicamentos de primera línea y segunda línea, y que tienen menor eficacia. ¿Cuáles? La carbamazepina, la oscarbazepina. Acá hay un debate. En algunos journals hablan que el fenobarbital es de primera línea, puede responder, pero se ha visto que algunos pacientes a veces también pueden hacer alguna farmacoresistencia al fenobarbital, que no es la causa no es muy clara, porque se hacen también, a pesar de que es un medicamento de primera línea. Y la carbamazepina y la vigabatrina tienen poco, digamos, no se ha visto que tengan una buena respuesta en los pacientes con Alzheimer. Sí se ha demostrado que también dieta cetogénica y con un bajo índice glucémico, algunos pacientes que son fármaco-resistentes pueden responder adecuadamente. Otras características, algunos pacientes pueden tener características menos típicas como escoliosis, incluso por todas esas alteraciones motoras también asociadas, y pues hay que hacer todo el proceso de terapia. Y algunos pacientes la escoliosis puede ser tan severa que pueden requerir medidas quirúrgicas. Todos estos pacientes, por lo general, están en terapia integral porque tienen trastorno de lenguaje, trastorno motor, trastorno de socialización, terapia ocupacional se requeriría. Eh, Algunas veces, algunos pacientes, dependiendo ya en una forma individualizada, pueden ser evaluados por psiquiatría para determinar si quieren un apoyo neuroléptico o no. No todos los pacientes se van a formular. Y para los trastornos del sueño sí se ha visto que a veces se puede dar melatonina o clonazepam melatonina para regular todos esos patrones del sueño, como les había mostrado en todo el espectro de las complicaciones. Y estos pacientes pueden tener, sobre todo los adultos, también reflujo gastroesofágico y hay que hacerle tratamiento, porque es una de las complicaciones. Hay terapias en investigación, como interferencia de ese o sea, vamos a utilizar
un oligonucleótido antiseptío, ¿para quién? Para que nos vaya y nos bloquee, digámoslo así, o nos lleve a la degradación de ese RNA NSGH14 que les mostré. ¿Para qué? Para si bloqueamos eso, lo que queremos es que al bloquear ese no se bloquee la polimerasa 2 que estimula la síntesis y la transcripción, perdón, del RNA del V13A, pero de origen paterno. O sea, lo que se quiere con terapia génica es que el alelo implantado paterno se pueda expresar y esa proteína que es funcional nos pueda apoyar y disminuir un poco todas las características, sobre todo neurológicas, sobre todo dirigido sobre la parte de epilepsia. Y algo también, algunos pacientes han mejorado algunos trastornos en los pacientes no, en los estudios de laboratorio que se han hecho principalmente en ratones knockout o en ratones con mutación puntual o que tienen una lesión, se les hace la lesión, esos ratones han mejorado, primero, el trastorno en comportamiento, ha mejorado también la parte motora y algunos han mejorado la parte de convulsiones, o sea, la parte de epilepsia. Digamos que esto es algo como general. Algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo sería el riesgo de recurrencia? Entonces, ahí sí me gustaría que alguien del público, voy a hacer la pregunta, por ejemplo, el riesgo de recurrencia depende del mecanismo. En el mecanismo, por ejemplo, si es una de lesión, alguien de público, ¿ustedes cómo creen que sería? ¿Cómo sería el porcentaje? Por ejemplo, si es un paciente que tiene una lesión de nodo, ¿cómo sabríamos cómo le podemos hacer una asesoría a los papás? Tienen un niño con Angelman y quieren ya tener una siguiente gestación y ellos, ay doctor, por favor, díganos, asesórenos, ¿asumimos ese riesgo o no? ¿Quién del público que quisiera opinar cómo podríamos abordar eso? ¿Alguien por ahí? No sean tímidos. O están cansaditos ya, mucha información. Y que no sea genetista, que sea, por ejemplo, el grupo. ¿Alguien? ¿Algún estudiante? Y más de Por ejemplo, octavo. no sé, Miriam Galicia, no sé, Lorena Batista, cualquiera de ellos. Bien. No, nada. Bueno, pues en ese caso uno podría hacer una cosa. Casi siempre, como les mencioné, son de nuevo. Ujú. Podríamos hacerle un estudio, por ejemplo, en Micarrelos, si ya detectamos a los padres. La mayoría, como es de nuevo, el riesgo de recurrencia es menos del 1%. A veces uno puede ver algunas lesiones que sí son de origen materno, que uno dice, bueno, la mamá está sintomática, pues puede haber en ese caso, sí podría haber un alto riesgo de que se heredara, o sea, un hermano del paciente probando que tenga eso. En las disomías uniparentales, en los errores de impronta, como son menos frecuentes, y casi siempre son procesos que vienen, uno, en la meiosis, o dos, en el proceso de metilación que se produce principalmente en el ovocito, son procesos que ya son más aleatorios. Por lo general no son heredados, la mayoría de las veces son menos del 1%. ¿En qué caso sería alto? Si uno sospecha que hay una lesión en el sitio de impronta materno, entonces en ese caso el riesgo sí es alto, pero eso no es tan frecuente, eso es más raro eso es rarísimo. ¿Listo? Y en los casos de traslocación, si uno detecta que hay una traslocación balanceada en la mamá, en este caso, que puede predisponer a un sitio que sea un sitio frágil o un hotspot, lleve a una lesión, pues en esos casos, ahí sí hay un alto riesgo de que se pueda ver un hermano con el síndrome de Angelman. Pero por lo general, muchas veces también estas traslocaciones no son tan frecuentes como les menciono, menos del 0,1% de los pacientes. Listo, con eso pues, concluyo ya la presentación. Listo. Solo hay una pregunta según lo que veo. Dice, doctor, ¿tiene conocimiento de algún caso que se presente mosaico y cuál sería su fenotipo? No, hasta No, ahora lo que yo he visto, no he visto tantos mosaicos también por como los tal, pero mecanismos. sí está escrito en la literatura que se pueden presentar algunas veces algunos mosaicos. Por ejemplo, en pacientes que tienen alteración en el imprinting, sí se ha escrito. El fenotipo en estos casos sí es un poco menos severo en esos pacientes.
Yo no he visto todavía, pero sí está escrito en la literatura que hay pacientes que es muy poco frecuente, es demasiado poco frecuente, no son muchos los casos que se han descrito y el fenotipo tiende a ser un poco más leve, principalmente sobre todo en la parte de la discapacidad intelectual, no tanto en la parte de la epilepsia o las convulsiones. También agregar que donde uno lo puede más que todo observar lo mismo por la epilepsia en neuropediatría. En rotación en neuropediatría, como 3 casos de Angelman, también lo mismo. Ujú, Uno sí estaba controlado con ácido valproico, ya que ujú. me acuerdo. Otro estaba ahí, sí, ya tirando a difícil, y otro estaba con dieta cetogénica. O sea, a refractario. El segundo estaba ahí ya yendo para el otro lado. Y el Sí, tercero ya estaba refractario con dieta cetogénica. El primero sí le estaba yendo súper bien con ácido valproico, de los sí. que me acuerdo. De hecho, la mayor parte de los pacientes que llegan a genéticas terminan siendo remitidos precisamente por neurología en adultos y principalmente en neuropediatría. O llegan por el estudio del retraso en el desarrollo cuando es temprano, o llegan por una epilepsia refractaria, a veces puede ser uno, o una epilepsia, o todo el contexto, niño con retraso en el desarrollo, con epilepsia, tiene retraso en el lenguaje Ciertos y fases fenotipos. características. Ujú. Entonces, ya eso. Al igual, acuérdense que siempre la semiología y todas las características es lo que nos lleva al diagnóstico, a la sospecha diagnóstica. Pero no todos los pacientes van a tener todas las características así que uno ve florías. Pero siempre, esas 4 características que les mencioné al principio, lo del lenguaje, las convulsiones, el retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y sobre todo ya los asociados, eso de la risa y que sean como esa parte de afinidad al agua, son cosas que como que lo orientan uno y dice, por ahí es, por ahí es. Vamos entonces, busquemos primero un Angelman. Entonces acá ustedes se dan cuenta que no es genética, porque ahorita todo es genética, todo el mundo dice, oh, es eczoma, eczoma resolvió el... No, No, hay síndromes que a veces no todos por eczoma. ¿Listo? digamos, la indicación más que todo en retardo en el desarrollo, Ujú, eh, la hibridación, según la Asociación Americana de Genética. Gracias, exactamente. Doc. ¿Listo? Pues Muchas espero que gracias. les haya gustado la charla y que les sea útil para sus procesos en sus áreas. Y si hay Claro que sí. estudiantes, pues que vean que la genética tiene cosas muy bonitas, Y que no todo es sapeando para difícil. los que están en octavo, eso es pregunta de parcial. Ah, anatomía uniparental siempre es pregunta de parcial. Muchas gracias, Doc. ¿Listo? Bueno, Muy vale. buena charla. Bueno, Gracias. bueno, entonces nos estamos hablando a todos. Listo. Chao. Porfa, no se les olvide llenar la encuesta de Gracias. satisfacción que les envié por el chat. Eso nos ayuda bastante, primero pues a calificar nuestras presentaciones, porque ahí también dentro de la encuesta hacemos preguntas de qué quisieran ustedes también de que tengamos más charlas. Entonces, y si quieren que les estemos avisando constantemente sobre las charlas académicas. Entonces, no se les olvide, no se demoran mucho con la encuesta. Sebastián, ¿lo Y anotaste en el chat, sí. Si quieren la vuelvo, en el chat del WhatsApp o en el chat no, del del Zoom? Zoom, del Zoom. Si algo Ah, es también que se les estoy desde el envía. celular, entonces no la puedo manipular. Bueno, no, si quieren también la envío al grupo de interés de algo, para que la vean. Las personas que primera vez que se ingresan, primera vez que están en una charla de nosotros, si están interesados en pertenecer del grupo, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, al número que también dije en el Zoom, y con todo el gusto, si quieren participar y pertenecer a este grupo. Para las personas que son del grupo de interés, principalmente los estudiantes, tanto internos como estudiantes, principalmente. Para los tutores y demás es netamente de disponibilidad. Si se pueden quedar un momento, se los agradecería. Del resto, pueden ya salirse si quieren. Espero que hayan disfrutado bastante la charla y hoy pues en día de conmemoración. Entonces, continuaremos con las charlas académicas, estén pendientes del calendario y eso sería pues todo por esa parte. Los que sí sean como estudiantes y del grupo de Yo interés, me quedo. y lado que tiene disponibilidad.
Ah, ay, Manu está conectado. Sí. Manu, ¿estás por ahí? Manuel. Sebastián, ¿yo me quedo o me voy? Sí, Doc, si tienes el tiempo, claro. Bueno, Un Sebastián, poquito que después tengo una reunión. Doc, sí, tranquilo. Sí, usted, yo ya sí, también pasa- me tengo que, porque tengo que ponerme no, a mirar tranquilo, unas cositas de tranquilo, microarreglos. Listo, pues. tranquilo. No, Bueno, muchas gracias. Muy buena la bueno, chao. presentación. Manu, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Manu, Manuel. Manuel. Está, pero no está. Pero aquí por WhatsApp porque hay algo que sí le compete a Manu, precisamente. Pero Manu, ¿quién? ¿Yo? ¿Morales? Obvio, yo siempre le digo Manu, perro. Ah, yo, sí, aquí estoy.